Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Creo que, hay bastante material para sacar conclusiones de cada una de las intervenciones, varias puertas de entrada al mismo problema, que, no podré resumir, pero que invito a cada uno de ustedes a recapitular. Ahora vamos a darle espacio a cada uno de los ponentes para que respondan las preguntas que les hicieron llegar y cuando, digamos, cada uno tendrá 5 minutitos y finalmente vamos a hacer una ronda final de contrarréplica de otros entre 3 y 5 minutos para cada uno. Empezamos por quienes tienen preguntas. ¿Tú? No, distribuimos porque venían con nombres en general. Primero preguntas. A mí, a Luis Miguel, a Pablo y a Fernanda, y que dice, como estrategia jurídica contra las reformas, podríamos utilizar el agravio comparado del que habla la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Tengo que confesarles esto. Lo he pensado y lo quiero estudiar, no lo tengo suficientemente reflexionado. Creo que sí se puede usar, lo que todavía no sé es cómo utilizar. Pero creo que sin lugar a duda la idea del agravio comparado, por lo menos conceptualmente, es una herramienta poderosísima para poder articular la discriminación que en efecto, o el trato desigual que en efecto las mujeres mexicanas hoy viven respecto a los derechos sexuales y reproductivos. De nuevo, señalo, no sé cómo. O sea, conceptualmente creo que es una herramienta poderosa, pero habría que aterrizar exactamente cómo argumentarlo en un litigio. Gracias. En esto de sumar argumentos, derivado de lo que han estado diciendo, hay uno muy importante. A mí me parece, y voy hasta allá, que este tipo de reformas, así desnudadas por Alejandro, lo que están en el fondo, tú lo dijiste bien, es intimidando, amedrentando. Intimidar, amedrentar, amenazar a alguien, amenazar a una mujer, constituye violencia contra las mujeres. Y creo que va a ser muy importante tener en cuenta Convención Belén do Pará. Voy a leer solo un poquito. Artículo primero. Para los efectos de la Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Pero voy más allá. Artículo 6. El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Para mí es clarísimo. Hay violencia contra las mujeres detrás de estas reformas. Y este es un argumento que tenemos que incluir. Les dejo un poco más para la respuesta y luego viene más reflexión. Contesto eso que está contestado, quizás contesto las otras dos preguntas que me llegaron. Me llegó una pregunta de Ricardo López y otra de Alicia Mar, que está muy relacionada, voy a tratar de contestarlas al mismo tiempo. La pregunta de Ricardo López es la siguiente. Hay un hombre y una mujer embarazada en una habitación. ¿Cuántas personas hay en ese cuarto? Si estamos en el DF, son 2. Si estamos en Sonora, son 3. ¿Qué implicaciones se derivan de la reforma constitucional en el Estado de Sonora en términos jurídicos y sociales en el ámbito federal? Y de Alicia Márquez pregunta, ante su exposición, ¿qué opina del señalado por Alejandro Madajo acerca de las reformas constitucionales locales respecto a la persona? Bien, me gusta mucho la formulación que hace Ricardo López porque, claro, es una formulación que señala inmediatamente un absurdo, ¿no? O sea, bueno, es absurdo, claro, si pensamos que son 2 mujeres embarazadas, son 2 mujeres embarazadas en México, hay 4 y 2, y así podemos imaginar seguramente si fuéramos un poquito más, muchísimos casos absurdos, ¿no? Y eso tiene, sobre esta llamada al absurdo, me lleva a tratar de dar la respuesta en esos términos.
Desde que empezamos a tratar este tema, desde que se empezó a plantear este tema hace bastante tiempo, o por lo menos que yo empecé a ocuparme de este tema, y cuando surgió la argumentación respecto de la inconstitucionalidad de la reforma al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto, la despenalización del aborto, ya señaló ahorita Alejandro respecto a las estrategias argumentativas o las estrategias de litigio, a mí me pareció que no era muy acertado, muy atinado estar hablando de cuándo empezaba la vida. De hecho, y espero que se me comprenda bien, creo que es bastante irrelevante en este tema, cuándo empieza la vida. En términos jurídicos y constitucionales, yo recuerdo en ese contexto, este era un debate que fue transmitido, lo pueden encontrar, pero no es tampoco muy interesante, por el canal de la Suprema Corte de Justicia, donde un colega decía, yo exijo a la Suprema Corte que nos diga cuándo empieza la vida. Yo decía, yo exijo que no lo diga. Ni la Suprema Corte, ni el Congreso de la Unión, ni ningún órgano jurídico o político del Estado. Lo que tiene que hacer la Suprema Corte, voy a primero decir qué hace un poder constituyente, qué hace un poder legislativo, es establecer normas jurídicas. Establecer un conjunto de circunstancias fácticas, que no establecen un hecho, establecen la relevancia de ciertos hechos. Por ejemplo, correctamente el Código Penal del Distrito Federal, 12 semanas. Y establecer consecuencias jurídicas respecto a ese conjunto de consecuencias fácticas. Para calificar eso como vida o no vida es irrelevante. Es irrelevante en términos jurídicos. La obsesión de vincular las consecuencias jurídicas del embarazo, o del aborto, naturalmente, a la noción de persona es un punto que ganaron en el debate los que pretendían oscurecer el debate para no generar una modificación del estatus normativo, de la situación normativa de la libertad de los individuos, en general mujeres, pero por cierto no solo mujeres, pero bueno, particularmente mujeres. O sea, quienes estaban en contra a una reformulación del conjunto de libertades de los sujetos en la sociedad mexicana, ganaron un punto cuando colocaron este debate en términos de cuándo empieza la personalidad o no, vinculándolo con la vida. Eso es un artilugio, digamos, innecesario jurídicamente para establecer la libertad de interrumpir el embarazo o para establecer cualquier otro tipo de consecuencia jurídica. En ese sentido, por eso me gusta la formulación de Ricardo López, porque nos lleva al manifiesto, y lo señalaba también Alejandro un poco respecto a las ballenas o los agaves, ¿no? ¿Cuál es la función que cumplen los hechos o los datos fácticos en la configuración de normas? ¿No? Evidentemente, para no caer en los ejemplos de Alejandro o en el ejemplo de Ricardo, evidentemente tenemos que configurar, ¿no?, nuestras normas teniendo en cuenta cómo es el mundo, pero nuestras normas no configuran el mundo. Lo que nosotros hacemos, eso es la falacia normativista, ¿no? Cuando dice el Código o la Constitución de Baja California que la vida empieza aquí o allá o en este momento, como si lo dice el tratado más progresista, es irrelevante en términos jurídicos. Ahora bien, lo que pasa es que se establecen condiciones jurídicas respecto a un hecho indeterminado, ¿no? Respecto de una hecho que ideológicamente es fácil de determinar, pero no como hecho, sino como una circunstancia que no necesariamente tiene que verificarse. Eso es otra cosa. Pero, contestando rápidamente, lo importante es cómo se configuran los derechos en Sonora y en México, en el Distrito Federal, cómo se configuran en México y en Brasil. No tanto, yo creo, seguir insistiendo en quién puede o quién tiene autoridad para definir dónde empieza la vida. Ese es realmente un asunto, yo creo que de segunda importancia. El problema es, como decía Alejandro, cuando establecen en las constituciones locales que ya se verá, y ellos irán administrando, ¿no? Pues, políticamente, electoralmente,
etcétera, etcétera, de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta que no se firmó, pero preguntan por qué no han retomado, porque es una mesa, una pregunta para toda la mesa, lo dicho por el ministro Góngora, si él se enfocó hacia los derechos de las mujeres. Yo creo que aquí el tema ha sido analizar lo que dice la sentencia y cómo la sentencia o el engrose ayudan o aportan a la discusión de las reformas en los estados. Sin embargo, sí creo que hay contenidos de la sentencia que fueron ausentes, digamos, en este debate, no solo del ministro Góngora, sino también otros ministros y ministras se hicieron una defensa y posicionaron, digamos, los derechos de las mujeres como el tema desde donde se debía de discutir la constitucionalidad de una de las reformas. Y en ese sentido, concuerdo con Pablo cuando él dice que el tema de debate no debería estar centrado en cuándo se inicia la vida o si una constitución protege o no la vida y de quién la protege, sino este tema del reconocimiento expreso de los derechos de las mujeres. Lo que nos lleva ahora a estar como tan pendientes de la decisión de la Corte en agosto pasado, cuando se publicó la engrose a finales de febrero, es justamente la suavidad, digamos, o la evasión que se hizo de zanjar la discusión y en aras de saber cuál va a ser la postura de la Corte frente a la acción de inconstitucionalidad de Baja California. Pero me parece que sí, que habría que retomar el discurso desde los derechos de las mujeres como personas y que han sido reconocidos no solo por la Corte, porque al final, digo, tampoco tendrían que haber sido reconocidos por la Corte para existir, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la respuesta. Yo creo que hemos dado respuesta a todas las preguntas. ¿Hay algunas más? Adelante. Tengo dos. Una la quiero dejar para la reflexión final. Una la contesto de una vez porque más que pregunta es, yo feliz si estoy embarazada y somos dos personas, es doble sueldo. No dice quién, pero sí me motiva a hacer una reflexión. Y de nuevo una reflexión que permite transparentar este doble estándar. Aquí tengo Morelos, la legislación de Morelos cuando pasa su reforma al segundo constitucional, va acompañada de una reforma al Código Penal, una reforma al Código Civil, una reforma al Código Familiar, incluso la Ley de Salud. ¿Dónde está, para ser congruentes, una reforma que establezca una prohibición de discriminación a la mujer embarazada? ¿Dónde están estas personas empresarias de bien, con valores tradicionales que se guían por las buenas costumbres, combatiendo la discriminación a la mujer embarazada? Brillan por su ausencia. Y eso creo que es otro elemento para decirles, bien dicho, hipócritas a quienes están pretendiendo someter a las mujeres poniendo el pretexto de defender la vida. Yo tengo aquí una pregunta que dice, Góngora argumentó que el feto tiene derechos, pero no es sujeto de otros. ¿Puedes ejemplificar algo de esto? No puedo ejemplificarlo concretamente para el caso de Góngora o de la posición del ministro Góngora porque no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que no siendo persona, el feto no tiene derechos. Creo que goza de protección constitucional, como puede ser, y goza de protección constitucional en materia de los derechos laborales de la mujer y goza de protección civil en la legislación civil. Pero no creo que sea titular de derechos porque yo no considero que podamos tener al feto del embrión por persona, porque creo que la Constitución Federal no lo hace, creo que eso se desprende claramente el fallo de la Suprema Corte, y si la Constitución Federal no lo hace, creo que es inválido cuando lo hacen las constituciones locales. Ahora, nada más para ejemplificar, casos en los que podemos gozar de unos derechos y no de otros. Yo puedo gozar del derecho a la salud en el estado de Guanajuato, pero no gozo del derecho a votar y ser votado. Los derechos sí se pueden distinguir y dependiendo de distintas condiciones puedes gozar de ellos o no. Para el caso del feto del embrión, mi opinión jurídica, no es que no crea que no deba de, además creo que no debe de, pero además de mi opinión sobre cómo se debería de regular, creo que la Constitución Federal regula la personalidad de tal forma que no incluye al producto de la concepción y en consecuencia el producto de la concepción no puede gozar de derechos. Goza de protección constitucional como gozan otros bienes.
pero no de derechos. De derechos solo gozamos las personas. Bueno, muy bien. Bueno, ahora los 5 minutitos de réplica y empezamos en el orden en el que iniciamos la mesa. Bueno, quisiera retomar un poco lo que se dijo en la mesa para intentar hacer un análisis prospectivo. Y lo hago a partir de la pregunta de Silvia. Habla de que mi concepción de libertad se parece a la de Amartya Sen cuando habla de calidad de vida, pero lo que pregunta es en específico qué opciones tienen las mujeres en los estados si los propios ombudsman invocan argumentos pro vida y niegan los derechos de las mujeres. Voy a tomar esta pregunta. Primero, pongo de nuevo en contexto. ¿Cuál es la implicación jurídica de las reformas? Para mí es simple y llana: el desconocimiento de los derechos de las mujeres. ¿Cuál es la herramienta que utilizan para desconocer estos derechos? El pretexto: ampliar el derecho a la vida, ampliando el momento en el cual se goza a partir de la concepción. ¿De qué contexto se aprovechan para hacer esa ampliación? Pues de una sentencia de la Corte que de menos el engrose no refleja la sentencia real que se adoptó. Pero ¿cuál es el error argumentativo básico? Que las constituciones locales no pueden desconocer derechos que están reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución General. ¿Qué estrategias hay que seguir? Y aquí viene lo prospectivo. A nivel interno, Baja California se presentarán amicus, habrá posibilidades. Aquí Alejandro, y no repito, ha dado varios argumentos para tratar de convencer a la Corte de que es el caso de declararlas inconstitucionales. Pero quiero destacar uno de Fernanda: discriminación. Y destaco porque hay dos visiones. Me gusta, de nuevo, Alejandro, el término derecho a decidir. Yo le decía derecho a autonomía reproductiva, pero derecho a decidir, veo que hay un texto constitucional expreso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque vamos a enfrentarnos a una postura como la de la ministra Luna, donde si no ve un derecho expreso de las mujeres a interrumpir el embarazo, va a decir que no lo tienen y va a declarar constitucional las reformas. Y por eso también el discurso de la otro lado, de no hablar de derecho a decidir, sino de derecho de abortar. Derecho a abortar que no está reconocido en expreso en la Constitución y que, de nuevo, siguiendo la lógica de la ministra Luna, no podría dar para declarar inconstitucional la reforma. Y por eso me enfoco en discriminación de lo que dijo Fernanda, porque ese derecho está clarito en la Constitución. Creo que a ponencias como lo de la ministra Luna hay que llegar con esos derechos. Pero eso es un lado. ¿Qué pasa, respondiéndole a Silvia, donde no hay esa posibilidad de impugnar? ¿Qué pasa en Morelos? Nadie impugnó. ¿Qué va a pasar en Sonora? Nadie impugnó. Entonces creo que vamos a tener que llevar esto al plano internacional. Y en el plano internacional, reitero, lo importante va a ser ver a los organismos internacionales que este derecho a decidir de las mujeres implica o tiene por fundamento un derecho a la vida y a la libertad, un derecho a elegir en libertad una vida digna, un derecho a no ser sometida a violencia, como dice Convención Belén do Pará, un derecho a no ser discriminada, un derecho a gozar de igual protección de salud sin importar el lugar de residencia. Dicho lo cual, y ya vendrán esas batallas seguro, con lo que yo quiero cerrar es con algo que dejo en la cancha de las personas que sostienen la otra postura. Que nos respondan, por favor, en qué benefician estas reformas a sus constituciones locales a las mujeres. ¿En qué? Porque yo la verdad no lo veo. Muchas gracias. Bueno, yo empiezo donde se queda Luis Miguel Cano. Que nos respondan no solo en qué benefician a las mujeres, que nos respondan en qué benefician al producto de la concepción. En qué lo benefician, porque ese es el tema. Ellos quieren proteger la vida del producto, le quieren llamar ser humano, le quieren llamar persona desde la fecundación, ¿y qué? ¿En qué lo benefician? El punto, eso se discutió
exhaustivamente ahora con motivo de la ley del DF. Es decir, parte de la motivación que tuvo el legislador del DF para despenalizar es porque la despenalización no elimina ni evita los abortos. Los índices de aborto, y eso fue probado por investigadores serios, por investigadoras serias, ¿sí? El índice de abortos es altísimo en los lugares donde se prohíbe el aborto. Y las leyes penales que se usan para reprimir esas actividades no funcionan. Y el hecho claro es que las mujeres recurren a abortos clandestinos que ponen en riesgo su vida y su salud. Eso no va a cambiar. Y eso es lo que va a generar que estas leyes que se están haciendo en los estados al vapor, además de que pueden ser algunas declaradas inconstitucionales, a pesar de que lleguen a prevalecer legalmente, van a seguir siendo ineficaces. No van a proteger ni a la mujer, desde luego que no la van a proteger, la están amedrentando, como dice Alejandro Madrazo, la están discriminando, ¿sí? La están, digamos, oprimiendo en términos de violencia contra la mujer, pero además uno podría decir, bueno, pero protegen al embrión, protegen al feto. No, no lo protegen. ¿Sí? Los abortos clandestinos se van a seguir produciendo y eso no va a cambiar con estas leyes. De modo que, por ejemplo, el profesor Adame decía en la mañana, bueno, habría que acostumbrarnos a convivir en estados donde se acepta y no se acepta el aborto. No, no podemos convivir así. No son términos de ninguna convivencia racional aceptar que en unos estados las mujeres van a ser discriminadas y sus derechos van a ser suprimidos y en otros sí van a tener. Es decir, no nos podemos acostumbrar a un país donde haya mujeres de primera en algunos estados y mujeres de segunda en otros. ¿Por qué? Porque en algunos estados las fuerzas conservadoras de personas, en la mayoría, digamos, influidas por creencias religiosas, creen que abortar es malo. Bueno, perfecto, sigan creyendo eso, pero que les entre en la cabeza que con la penalización no van a lograr proteger lo que supuestamente quieren proteger. Y ahí está, creo yo, el fondo del asunto, y ahí está justamente el lugar donde no nos vamos a poder poner de acuerdo. ¿Sí? Si ellos nos mostraran que sus leyes son eficientes, al menos para proteger al producto de la concepción, pues bueno, tendríamos entonces que aceptar ese balance, esa ponderación, pero no lo es, ¿sí? Y no lo va a hacer. Y por eso toda ponderación que se haga entre los derechos de la mujer y los derechos supuestos o no, concedidos por estas constituciones o no, al embrión, al feto, etcétera, ¿sí? No pueden triunfar sobre los derechos de la mujer. No pueden triunfar porque son medidas ineficaces. No se está ponderando en abstracto el derecho a la vida del embrión con los derechos de la mujer. No es lo que se está ponderando. Lo que se está ponderando son las medidas concretas, las normas específicas que intentan proteger al producto de la concepción. Y esas medidas van a seguir siendo ineficaces, ineficientes totalmente. Y esa es la razón por la cual no podemos transigir en ese sentido. Fernanda. Yo retomo un poco la preocupación de algunos de mis compañeros de la mesa en términos de manifestar, bueno, que el tema de discusión no es cuándo inicia la vida o si el producto de la gestación tendría que tener derecho a la vida, si lo tiene, si se le otorga. A mí me parece que es ahí a donde nos ha llevado esta aparente reforma buena, en sí misma buena, que protege, no limita, que está interesada por ampliar derechos de cierto sector desprotegido. A mí me parece que tenemos un gran reto frente a nosotras, las organizaciones de la sociedad civil y los académicos, digamos, quienes nos dedicamos al derecho también, en deconstruir y visibilizar las afectaciones que estas reformas implican para los derechos de las mujeres y para el orden jurídico, digamos, en general. También creo que estas reformas son una lección
o nos ponen frente a cuestionar a las instancias de este país por la imposibilidad de las personas, digamos, de a pie para impugnar este tipo de reformas. Estamos supeditados y supeditadas a que instancias muy limitadas, que generalmente tienen sesgos, que no respetan el Estado laico o que tienen una línea muy directa y una sujeción, digamos, a los gobiernos locales, sean quienes impugnen estas reformas por nosotros. Entonces, me parece que también esto es una lección a aprender en este caso de las reformas, porque bueno, se dice no deben de prosperar. La realidad es que están prosperando en los estados porque no hay instancias que las estén impugnando y todos los otros medios con los que se pudiera contar no son los medios idóneos y solamente generan impacto en los casos específicos que se plantean. Entonces ahí me parece que hay como otra crítica a la forma en la que se hacen y se revisan las leyes en este país. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias. Gracias. Yo voy a continuar un poco en la misma línea de Fernanda y resistiendo o insistiendo en el tema del enfoque respecto de los derechos reproductivos y el problema del aborto. Como señalaba hace un momento, creo que hay que reflexionar y además esto es un proceso que va a ser a largo plazo y que va a haber que volver a ello. Y hay que aprender, hay que reflexionar, aprender de los errores. Como señalaba hace un momento, creo que y lo dijo Alejandro cuando hablaba del alma y decía, bueno, que nos digan de qué estamos hablando, o de qué están ellos hablando, para que nos aclaremos. Cuando se inicia el debate de la despenalización del aborto en México, la constitucionalidad de la despenalización del aborto en México, quienes plantean este tema en términos de derecho al aborto o no derecho al aborto, ganan un punto. No, es despenalización del aborto. Todo el problema del Estado, desde el derecho penal mínimo, toda la cuestión de la legitimidad del Estado para sancionar a las personas y la simetría de qué personas podrían ser sancionadas o no, ocupa un lugar secundario. Nos vamos directamente, o logran que nos vayamos directamente y es lo que se discute en la Suprema Corte, la información que pide la Suprema Corte, dónde empieza la vida o no. Claro que es muy significativo el asunto, pero no era el asunto de debate. Ganaron por enfocar el asunto como derecho al aborto frente a derecho a la vida. Y se posicionó así el problema. Y después, ahora corremos un segundo riesgo. Ahora corremos un riesgo de dejarnos llevar por el error del engrose del ministro Cosío. A mí me extraña mucho que el ministro Cosío haya cometido un error como para decir que el derecho a la vida no se protegió en la Constitución mexicana. Me extraña mucho y me extraña mucho porque sé que él tiene una buena teoría del derecho. Ha estudiado bastante teoría del derecho. Y además sé que él cree que él es un ferviente seguidor de la teoría kelseniana del derecho. Y no cuesta demasiado trabajo, leyendo aquel Kelsen, reconocer que Kelsen afirma que los derechos no son más que haces de normas, de obligaciones a otros y de prohibiciones respecto de otros. Los derechos no son, en términos kelsenianos, más que posiciones normativas en relación con qué obligaciones tienen los demás o qué prohibiciones tienen los demás. Digo, los derechos en términos jurídicos, para entenderlos en términos normativos, en sentido profundo, es entender a los derechos como haces de normas, como otros autores, Ross, Oliver Crone, etcétera, etcétera, hablan de conceptos no sistemáticos, conceptos, en fin. Lo mismo pasa con cualquier concepto jurídico, cualquier estatus jurídico. Ser persona, en términos jurídicos, no es otra cosa más que ser destinatario de un conjunto de normas. Esto es, que un individuo esté o no esté, en las condiciones de aplicación de ciertas normas, de ciertas consecuencias normativas. En ese sentido, en el momento que reconocemos que en la Constitución mexicana hay ciertas provisiones de hacer algo respecto de otros individuos en términos de su vida, hay derecho a la vida en la Constitución mexicana. Puede no estar manifiestamente, pero le salió, digamos, un formalismo como constitucionalista que va más allá incluso del propio Kelsen, el propio normativismo kelseniano. Pero ¿por qué doy esta pequeña vuelta hacia la teoría del derecho? Cometemos el error de nuevo de que esta ausencia de definición de la vida
o de reconocimiento del derecho a la vida en la Constitución mexicana, según la glosa del ministro Cosío y según las diferentes opiniones, etcétera, etcétera, de volvernos a situar en ese debate. Y volver a decir, lo que hay ahora es que colmar la carencia que existe en la doctrina constitucional mexicana respecto al derecho a la vida. Yo encuentro que eso puede ser, de nuevo, un camino no muy fértil, o que nos arriesgaría a encontrarnos con regresiones como las que hemos tenido ahora. Creo que el asunto es, insisto, justificar asimetrías, que me den razones por las cuales un individuo en un determinado lugar del país tiene una asimetría jurídica respecto a otro individuo. Ni siquiera estoy entrando todavía en la cuestión de género. Ni siquiera estoy encontrando la cuestión de género. ¿Por qué el sistema normativo mexicano, fundamentado en la Constitución General, permite que haya en el sistema federal y en el sistema local, permite que haya posiciones jurídicas diversas respecto a derechos fundamentales en los individuos en México? Individuos, todavía no siquiera estoy hablando de género, insisto. Y eso me lo van a tener que justificar. Eso es lo que tengo que pedir a el Congreso de Sonora, al de Baja California y al Congreso General. Y cuando se planteen el asunto y lo resuelva el ministro Franco, presente su proyecto y lo discutan, yo lo que tengo que estar pendiente no es me parece, lo que yo quiero estar pendiente es en qué fundamentaciones me van a dar estos 11 sujetos respecto de por qué se puede justificar una asimetría en posiciones jurídicas en algún lugar del territorio nacional. Esa es su función, esa es a lo que tenemos que obligarlos que se pronuncien. Que no se pronuncien respecto de cuándo empieza la vida. No hace falta que se pronuncie respecto a esto. Lo que me tiene que es un pronunciamiento jurídico. Y tenemos que basarnos en el principio, ¿no? En el principio básico de igualdad de trato en el territorio nacional. La carga de la prueba tienen que tenerla ellos, no nosotros. Nos equivocamos la primera vez, tenemos que insistir, ¿no? En que ahora sean ellos los que justifiquen, no nosotros que esperemos que nos digan cuál es el territorio del debate. Gracias. Bueno, hay tanto que decir sobre el tema que es difícil seleccionar en qué enfocar las últimas palabras, pero permítanme hacer una reflexión sobre la discusión inmediata que tenemos enfrente, que es concretamente hasta la fecha solo la acción de constitucionalidad de Baja California, y otra reflexión un poco más a mediano o largo plazo. En términos inmediatos hay que partir de la siguiente realidad. A diferencia del litigio anterior, hoy estamos en una posición de debilidad por la presunción de constitucionalidad. O sea, necesitamos, quienes estamos promoviendo que se reconozcan los derechos de las mujeres con relación a su reproducción, ganar 8 votos. Y son 8 votos que no me queda claro que vamos a mantener de la última votación. Hay votos que son poco claros, hay votos que son, concretamente el voto de la ministra Margarita Luna Ramos sustentó una posición tan aséptica que es muy difícil saber cuál es su pronunciamiento sustantivo sobre la materia. Entonces, tenemos que pensar en ese sentido. ¿Cuál es el debate que se va a dar en la Corte? Yo creo que en ese debate el tema central, o uno de los temas centrales, tiene que ser el de la definición de la personalidad. La simetría de la que habla Pablo, y aquí quiero aclarar una cosa. Yo creo que el debate, estoy totalmente de acuerdo en que me importa muy poco cuando consideremos que empieza la vida o no empieza la vida o que es vida. Creo que eso no es un debate jurídico. Pero la personalidad sí es un debate jurídico. O sea, cuando alguien es sujeto detentador de derechos, cuando alguien es persona, sí es algo que tenemos que definir. Y la asimetría de la que está hablando Pablo, la forma en la que han insertado esa asimetría, las contrarreformas de las que hemos estado hablando, es a través de una redefinición del concepto de persona. Entonces, si queremos buscar esa asimetría, tenemos que abordar la redefinición del concepto de persona que se llevó a cabo en las reformas constitucionales locales. Y en ese sentido, yo sí creo que tenemos que insistir que no podemos aceptar una pluralidad
de conceptos de persona, sobre todo en materia de tutela de derechos fundamentales. Y tenemos que insistir en que se respete el concepto de persona que la Constitución Federal consagra. Pequeño problema, la Constitución no nos dice explícitamente qué es lo que considera persona, pero creo que el fallo de la Suprema Corte sí nos ilustra mucho al respecto. Ahora, a mediano plazo, creo que tenemos una agenda pendiente muy importante. La estrategia que se ha seguido para ampliar o ensanchar los derechos reproductivos de las mujeres ha sido sobre todo a través del cabildeo legislativo. Y quiero decir aquí que ha sido una estrategia que nadie se hubiera imaginado cuán exitosa iba a ser. O sea, el tener un modelo en la Ciudad de México, en la ciudad más poblada del hemisferio, con servicios de salud gratuitos, de calidad, en forma masiva, ofrecidos a las mujeres capitanías y a cualquier mujer que se presente para solicitar su embarazo, es algo que, honestamente, creo que hace 5 años nadie era tan optimista como para verlo así, a ese tamaño. Entonces, eso ha sido, creo, una estrategia acertada. O sea, la postre, podemos decir que fue una estrategia acertada y que ha rendido frutos. Creo que hay otra estrategia que es muy importante no descuidar, y es la de articular, entender cómo articular y cómo exigir los derechos que sí existen, aun cuando son niños. O sea, aun cuando el único caso que se permite la interrupción del embarazo es la violación, ese derecho tenemos que entender cómo hacerlo efectivo, porque hoy no es efectivo. O sea, lo que sucedió en el caso Paulina, inclusive llegando al sistema interamericano, lo vemos repetido en Guanajuato hace una semana. Esos derechos, tan restringidos como están, no los estamos sabiendo exigir. Tenemos que buscar la forma de exigirlos. Y después tenemos que buscar la forma de articular el derecho a decidir, muy concretamente, de forma que permita ensanchar la instrumentación de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces creo que la agenda teórica es articular el derecho a decidir. Creo que la agenda estratégica es experimentar formas en las cuales podemos litigar para exigir que se cumplan los derechos reproductivos de las mujeres, por más flacos que estos sean en distintos estados. O sea, hay que ir a pelearlos. Lo poco que hay que ir a pelearlo, porque si no lo peleamos, lo van a seguir quitando. Eso. Me permite aclarar un poco mejor mi punto. Desde luego estoy de acuerdo con Alejandro en que es necesario definir un concepto de persona para poder detonar las consecuencias jurídicas de la personalidad, obvio, y cuando se trata de derechos fundamentales, obviamente para detonar los derechos fundamentales. Es cierto, pero me parece que a mí me gustaba mucho la pregunta que formuló hace un momento Ricardo López, donde ponía esta situación absurda. Porque si nosotros estamos esperando, vamos a la vida empieza o si nosotros decimos el debate tenemos que plantear que la Suprema Corte establezca un concepto general para el ordenamiento jurídico mexicano en la interpretación de la Constitución Federal en términos de lo que tú señalabas, y yo estoy de acuerdo, digamos mi argumento era ese, eso es lo que marca que en materia federal, lo que yo estoy de acuerdo contigo, los derechos fundamentales no están en la materia local por la construcción del federalismo. Estoy de acuerdo en ese sentido. Y tiene que ser la Suprema Corte. Ahora el problema es, si nosotros esperamos a que la Corte decida dónde está la personalidad, nos podemos encontrar con cualquier tipo de respuesta. Y algunas que probablemente estemos de acuerdo o no. Me parece que quizás sea más interesante manifestar qué implica, ¿no? En términos jurídicos, normativos, que en la Ciudad de México una persona que realiza una acción en Sonora y tiene una consecuencia jurídica, ¿no? Una mujer interrumpe el embarazo y no tiene más mes, al contrario, tiene una prestación de un servicio, tiene una consecuencia jurídica que el Estado, cuando una mujer decide interrumpir el embarazo en ciertas condiciones de situación, las autoridades públicas tienen una obligación de prestar un conjunto de... Mientras que en otro estado puede ser infligir una pena, en otros estados, en otros contextos, ninguna, como dices tú, no está definida. Señalar esta asimetría. Y entonces, si es así, a la Suprema Corte le pones en una condición mucho más, digamos, una respuesta mucho más inteligente que un decisionismo de dónde empieza la vida. En el derecho a la vida empieza donde se exhibe. Esa es la categoría, es la naturaleza del lenguaje normativo.
donde se establece la norma y donde la norma la establece la Suprema Corte, que tiene carácter supremo, va a acabar siendo eso en términos jurídicos. Pero si en cambio le dices, a ver, ¿cómo resuelves el problema de que en el estado X, en Sonora, en Baja California, ¿no? A la acción A corresponde la consecuencia pena o la consecuencia y el Distrito Federal a la acción A corresponde la consecuencia servicio público. Explícame esto, dame una interpretación de tu sistema constitucional. ¿Cómo interpretas esto, Suprema Corte de Justicia, en tu carácter de tribunal constitucional? ¿Cómo interpretas un ordenamiento constitucional que permite que ocurra esto? Y que tú has reconocido, al reconocer en tu sentencia de la constitucionalidad de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, que está bien, que es constitucional. No pueden ser constitucionales ambas cosas. Dime, ¿qué constitución tienes tú para que ambas cosas sean constitucionales? No te me salgas por la tangente de decirme dónde empieza la vida, dónde acaba la vida, o cómo se configura la personalidad jurídica en México. Porque entonces, cualquier decisionismo nos escapa de cualquier control racional. Vamos a decir, le estamos dando la salida a la Suprema Corte del debate de la profundidad de la simetría de derechos en México. Si nosotros lo planteamos en términos de personalidad, creo que nos podemos encontrar, como decía, de nuevo con un efecto regresivo. La otra creo que nos coloca en una posición de ir presionando, ir llamando la atención sobre un tema, digamos, que no pueden resolver de manera autoritativa. No lo pueden resolver. Van a tener que meterse en la interpretación constitucional en serio. A ver cómo lo hacen, porque nunca lo han hecho, pero van a tener que entrar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los ponentes, muchísimas gracias a ustedes. Y los invitamos mañana a la tercera jornada, que comienza a las 9 con una conferencia magistral del Procurador de Derechos Humanos de Baja California, sobre el alcance de la reforma en Baja California, y después a las 11 con una mesa redonda sobre las implicaciones. ¿Cómo? No, viene el Procurador de Baja California. Están haciendo una solicitud las compañeras de los estados que se encuentran aquí de quedarse un momento porque parece que van a tener una reunión. Ok, gracias.